Por favor, habla sus Biblias conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Venimos en nuestro estudio de Juan a los versículos después del versículo. La semana pasada estudiamos las palabras más increíbles del versículo más famoso en la Biblia, Juan 3:16. Si Juan 3:16 es el versículo más conocido y amado de la Biblia, los versículos que viven después no son menos amados, digamos, poco conocidos, pero los versículos que vienen después son versículos necesitados y dan un contexto y una amplia vista de lo que son. No cambian su mensaje, pero amplifican y extienden lo que ya se dijo. Las cosas que se dicen aquí quizá más información o más explícita, pero no es nueva información. Este pasaje aquí del 17 al 21 vienen después de la conversación de Jesús con Nicodemos por la noche, ese judío religioso, y espero que esta ha sido una sección importante que te haya instruido sobre la salvación, que comenzamos en el verso 1, del verso 1 al 15, describen una conversación que Jesús tuvo con Nicodemos, y Jesús describe la necesidad del nuevo nacimiento y de tener una fe salvífica, y él dijo que la necesidad o el requerimiento para entrar en el reino de Dios es que debes nacer de nuevo. No es de que solamente nacemos una vez y después podemos entrar. No, es que debemos de nacer de nuevo, un nacimiento espiritual. Y en esa sección Jesús también aludió a una historia del Antiguo Testamento sobre serpientes mordiendo a la gente en Números 21, y la conexión que le estaba haciendo en la historia de esta es la conexión con la necesidad de tener una fe personal. Recuerda que miramos eso un par de semanas, donde los israelitas fueron mordidos y ellos eran curados cuando miraban a la serpiente que estaba colgando en el palo que puso Moisés. Y cuando la miraban, ellos se curaban. Entonces Jesús predijo que él, el Hijo del Hombre, también sería levantado para que todos los que miraran en fe fueran sanados espiritualmente y obtengan vida eterna. Así que, así como los israelitas debían tener una fe sencilla y desesperada como medio de salvación, también nosotros de la misma manera debemos de mirar a los medios que Dios ha puesto en una fe sencilla y desesperada. Comenzando en 3:16, hemos escuchado de la voz de Juan, el autor. Juan está dando su explicación teológica de la salvación. La primera parte fue una conversación, ahora esta es una explicación, y en tus Biblias, si no has mirado o si no has leído en estas, las continúa leyendo, y creo que debemos ver esto como Juan está dando una explicación de la teología de la salvación. Aquí él describe y define la obra de Cristo en la salvación. Y así que en estas dos sesiones, la conversación seguida por una explicación, tenemos las verdades de cómo el hombre es salvado. Quiere decir que él es salvado por la soberanía divina de Dios, pero también combinada con la responsabilidad del hombre. Cuando se trata de la salvación, tenemos esa combinación misteriosa de la divinidad soberana de Dios con el llamado al hombre y la responsabilidad de tú y yo que vengamos a la fe en el Señor Jesucristo. Estas dos verdades están aquí y este es el propósito, por supuesto, una armonía perfecta de la teología de la salvación. Dios debe actuar trayendo el nuevo nacimiento y nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Así que voy a empezar leyendo en los versos 17 al 21, así que por favor sígueme mientras yo leo. Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio.
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Que el Señor agregue su bendición a la lectura de su palabra. Esta mañana vamos a resumir cómo Juan está enseñando acerca de la salvación, respondiendo a 4 preguntas. Estamos mirando a 4 preguntas y respuestas sobre la salvación en Juan 3 y el 17 al 21, y se las voy a declarar de una por una. Número 1 es ¿por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Pregunta número 2, ¿por qué entonces se condenan a los hombres? Pregunta 3, ¿por qué los hombres no creen? Y pregunta 4, ¿cuáles son las 2 maneras que responden los hombres a la luz de Cristo? Tal vez hayas oído decir que la Biblia no es un libro que lees, es un libro que te lee a ti. Y creo que vas a mirar que esto es muy real en el pasaje que vamos a mirar esta mañana, porque nos lee a nosotros como un libro. La primera pregunta que Juan hace la voy a poner de esta manera: ¿por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Verso 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que la respuesta es para salvar al mundo, no para condenarlo. El verso 17 comienza con la palabra para, mostrándonos que está continuando del previo y dando una explicación de lo que ya se ha dicho anteriormente. Juan está haciendo un punto simple de clarificación, no que haya confusión en el verso 16, pero nos está dando una grande clarificación en el propósito de la misión de Jesucristo. Esto se trata de la misión de Jesús. Dios amó al mundo y Dios le dio al mundo a su Hijo. Dios no mandó a su Hijo a juzgar, pero para salvar. Jesús vino al mundo. Tú y yo conocemos que Jesús es del cielo. Él vino a este mundo y en Navidad celebramos su nacimiento, pero celebramos su encarnación, que Él vino en el mundo. Él es de afuera, pero Él vino adentro al mundo. No es de aquí, pero podemos decir que Él se convirtió en uno de nosotros, por decir así. Pero comienza con un negativo aquí en decir, Él no envió al mundo para condenar al mundo. Cuando miramos la palabra condenar, podemos entender eso como, otra vez, condenar o juzgar. Hacer un juicio es hacer una división. Aquí el énfasis está en condenación. Cristo Jesús, dice Juan, no vino al mundo para traer condenación a nosotros. Él vino al mundo a traer salvación. No debemos olvidar que cuando Jesús vino al mundo, Él no vino en un mundo neutral. No vino a un lugar donde estaba todavía pensando en la verdad de Dios y tratando de mirar lo que querían hacer. No, Jesús vino a un mundo perdido y moribundo, lleno de pecado y enemistad contra su Creador. Romanos 5:12 dice, por tal como el pecado entró al mundo por un hombre, ese es Adán, y por medio del pecado la muerte. El punto es de que no vino al mundo a condenar al mundo. Dios puede condenar el mundo, debería condenar el mundo y Dios condenará el mundo. Él podía condenar el mundo y a todos los que están aquí. Recuerden que Él ya lo hizo en el diluvio y Él salvó a 8 personas quien liberó de su agua de juicio, pero Dios podía haber venido a condenar. Él puede hacerlo. También podríamos decir que Dios no mandó a Cristo a condenar el mundo, y aunque Él debería condenarlos a todos, eso es porque todos somos culpables por nuestro pecado. Hemos deshonrado a Dios, no hemos obedecido sus leyes, hemos rechazado su sabiduría y hemos buscado nuestra propia gloria, no la de Él. Así que
nosotros debemos entender que Dios debería condenar el mundo. Es más, una de las cosas que tienes que entender, si tú serías salvo, es que tú deberías de ser juzgado. Si no crees que deberías de ser juzgado, entonces ¿por qué pensarías que tú necesitarías ser salvo? Así que parte del entender el Evangelio es entender que Dios podría condenar el mundo y debería condenar el mundo. Es capaz de hacer esto y tú y yo somos culpables completamente en nuestro pecado y la realidad es que en un tiempo futuro Dios condenará al mundo. La Escritura nos enseña que Él destruyó el mundo por agua, pero Él va a destruir el mundo por fuego la próxima vez. Pero ahorita mismo es un día de gracia. Ahorita es un día donde, aunque que la salvación se ofrece a ti, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo a través de Él. Salvarlo a través de Él. Siempre debemos de recordar que la salvación fue y es su idea. Hay salvación en Cristo. A veces hablamos de ser salvo, pero ¿cuántas veces hablamos de lo que eso significa y de qué estamos siendo salvos? R.C. Sproul, ese famoso teólogo que murió hace unos años, antes de que él fuera un creyente, estaba en un campamento de universidad y alguien le preguntó: hey, ¿eres tú salvo? ¿Eres tú salvo? Su primer pensamiento como un incrédulo dijo: ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Él incluso escribió un libro famoso que se tituló así: ¿salvo de qué? Y él argumenta en ese libro que la pregunta debería de formularse más bien de esta manera: no necesariamente de qué, pero salvo de quién. Porque esa es la realidad de lo que está pasando en la salvación. La respuesta, si eres salvo, ¿salvo de quién? Tú, salvo de Dios mismo. Dios en su justa ira se opone a nosotros en nuestro pecado. Así que, ¿de quién eres salvo? Tú eres salvo de Dios. Dios te salva de Dios mismo. Y debemos de tener cuidado mientras pensamos en esa declaración y pensamos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No debemos de pensar que Dios el Padre quiere juzgar a todos, pero Dios el Hijo, Él es el compasivo y Él te quiere proteger a todos y salvar a todos. No es así como trabaja, no es lo que dice, lo que enseñan las Escrituras. Dios el Hijo te salva de Dios el Padre, correcto, porque Dios el Padre mandó a Dios el Hijo a rescatar al hombre de Dios el Padre y de su juicio. Por eso es que dice, por eso el Padre no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Jesús es el que fue enviado, eso lo vas a ver una y otra vez en Juan, el que fue enviado por el Padre. Así que el Padre de su misericordia manda al Hijo, que en misericordia provee salvación para rescatarte a ti y a mí de la ira que ha de venir. Así que cuando pensamos de la salvación o de ser salvos, somos salvos de Dios, pero también somos salvos para Dios y por Dios. Somos salvos a través de Él. Somos salvos a través del Señor Jesucristo. Jesucristo no está apuntando a otros, no ha venido a decirnos de las buenas obras para ser salvos. Jesús no vino a ayudarnos, Él no vino a apuntarnos a una escalera. Él es la escalera a Dios, solo Jesús puede salvarnos. Segunda Corintios 19 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones en contra de Él. Dios estaba en Cristo reconciliando, trayendo paz con el mundo a Él mismo. Solamente Dios puede salvarte de Dios. Por eso es que Dios mandó a su Hijo al mundo para salvar, no a condenar. Segunda pregunta es esta: ¿por qué entonces se condenan a los hombres? Si Jesús salva,
Si Jesús vino a traer salvación y no condenación, ¿por qué entonces son los hombres condenados? Mira el 18. Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La respuesta a la pregunta ¿por qué son los hombres condenados? Porque ellos no creen en Jesucristo. Es como si Juan nos hubiera traído a la sala del tribunal del cielo, donde cada uno de nosotros está siendo juzgado ante el juez supremo. Y este es un procedimiento rápido. No esperamos un veredicto porque ya está en marcha y el veredicto dictado es culpable a causa del pecado. Juan explica, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Como hemos dicho, el pecado entró al mundo a través de un hombre y después todos los hombres han pecado. Somos condenados por heredar la naturaleza pecaminosa y luego somos condenados porque nosotros mismos pecamos contra Dios en pensamiento, palabra y obra y fallamos en cada manera. Hemos roto su ley y despreciamos su gloria. El texto dice aquí que los hombres están condenados porque no creen, o condenados porque tenemos una naturaleza pecaminosa, porque no obedecemos la ley y la voluntad de Dios y estamos condenados porque no creemos. Él dice, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios es por supuesto Cristo. Y cuando dice nombre se está refiriendo a todo lo que Jesús es en su persona y en su misión. Él es el Hijo de Dios del cielo, mandado a la cruz para pagar por el pecado, quien resucitó victoriosamente de la tumba en resurrección y en gloria. Así que nosotros somos condenados si no creemos en su nombre. Para no creer quien Jesús es y lo que Él ha traído es rechazar la oferta de Dios. Para no creer en Cristo es para no creer que Dios mandó a su Hijo, que debe ser honrado. No creer en esto es llamar a Cristo un mentiroso, quien dijo yo soy el camino, la luz y la verdad y nadie puede ir al Padre sino por mí. Hay una escapatoria aquí del juicio y eso es el que cree, nunca es juzgado. No es por obras que somos salvos, sino por fe. Nadie es salvo sin creer. Los que tienen fe, Romanos 8:1 dice, no están condenados. Así dice, no hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que escapan del juicio de Dios son los que tienen fe. Los que tienen una fe salvífica, no intelectual, que entiende quién es Jesús y creó algunos hechos, sino alguien que niega su confianza en sí mismo y pone su confianza en Cristo y su sumisión en Él. Esa es la oferta del escape. Pero a los que no creen, la Escritura dice que el juicio ya ha sido ejecutado. Un día final de juicio viene, pero el juicio ya está en pie allí. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan nos está diciendo que el juicio está allí listo. Juicio está allí sobrevolando sobre el pecador como un buitre que está rodeando a su presa, que el juicio ya está sobre el pecador como un criminal que está en la sala de ejecución listo para que la corte diga que es tiempo y está sobre los que rechazan a Cristo. El juicio va a venir, pero el juicio ya está apuntando. Él dice, los que no creen ya han sido juzgados. Isaac Watts escribió, mira, oh Señor, y salva el alma que ha sido condenada a morir.
¿Ves que tú eres condenado a morir? Entonces ve a Cristo, ve al Señor Jesucristo. Hay una tercera pregunta que está aquí sobre la salvación. ¿Por qué los hombres no creen? Si creer es la clave y creer en Cristo lo quitará a uno de la sentencia de la condenación, ¿por qué los hombres todavía no creen? La respuesta es esto. Ellos aman a las tinieblas. Aman las tinieblas. Mira el verso 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Juan está diciendo, así es como funciona. Este es el juicio. La luz ha venido en el mundo. Y la otra versión, la luz está en mayúscula, mostrando que esta es una referencia a Jesucristo. Para que Juan dice, ha venido la luz al mundo. No está hablando que la verdad ha venido al mundo, pero que la verdad vino al mundo cuando Dios creó al mundo. Cuando dice que la luz ha venido al mundo, Él está diciendo que cuando Jesús vino al mundo, esa es de la luz que Él habla. La luz de la verdad de Dios ha estado aquí desde el principio, pero solamente Jesús ha traído la revelación más completa en el mundo, que está en Él mismo. Dice que el hombre amó más a las tinieblas. Esta es una referencia al pecado y al hombre pecaminoso que rechaza la verdad. La oscuridad rechaza la luz de Cristo en su bondad. Y dice allí que los hombres amaban las tinieblas. Ciertamente la oferta de salvación es una buena oferta. Aquí está Jesús, cree. ¿Por qué no creen? Porque lo pone en el terreno de deseos de los corazones internos. Los hombres amaban la oscuridad más que la luz. Ellos preferían y la prefieren continuamente. Esto es como decir que prefieren las tinieblas en vez de la luz. No decir que preferían la oscuridad más que la luz, sino que la luz no lo aman en absoluto. Déjame lo pongo de esta manera. Podría decirte a ti, prefiero el helado de chocolate que el de vainilla. Allí tú entenderías que a mí me gusta el chocolate que tiene, la vainilla tiene un valor, está bien, pero el texto no simplemente está diciendo que hay una preferencia, me gusta una más que la otra, es como decir esto, desprecio la vainilla y solo como helado de chocolate. Estoy usando esa ilustración para hacer el punto. Esto se trata de la obscuridad y de lo que aman más la oscuridad que la luz, no quieren la luz, odian la luz. El hombre natural prefiere las tinieblas de su pecado en vez de la luz del Señor Jesucristo. Las Escrituras hablan mucho del amor, pero las Escrituras también advierten de los amores ilícitos de los malos. Primera de Juan 2, 15, 16 dice, no amen ¿qué? Al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que no puede haber dos amores allí, un amor del mundo y un amor del Padre. Si alguien ama al mundo, no ama al Padre. Verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El que ama a las tinieblas ama la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. El no creyente no quiere a Cristo y su luz, sino más bien vivir en sus deseos de la carne, complaciendo los deseos de la carne. El que no cree es un amigo del mundo y así como Santiago 4:4 dice, se hace así un enemigo de Dios. Romanos 8:7 dice, porque no quiere ponerse bajo la ley de Dios. El hombre natural no ama lo que Dios ama. El hombre natural odia lo que Dios ama y ama lo que Dios odia. Primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me encanta lo que dijo Juan Piper en esto. Él explicó, si amas al mundo, pasará y te llevará con él. Este es la sentencia de la condenación. Así es como funciona. La luz, Jesucristo ha venido en el mundo trayendo luz y el conocimiento de la verdad y la gloria de Dios. Pero los pecadores escogen las tinieblas y su condenación está en ese mismo hecho. Eso nos muestra que la cuestión no es ignorancia, la cuestión es el pecado. Esto se trata de amor, esto tiene que ver con el amor. Si ves por qué decimos que la fe salvífica no es intelectual, sino que el pecador amó la oscuridad en vez de la luz. Hay una necesidad entonces de nuevos deseos y nuevos amor. Necesitamos que Dios nos dé esta capacidad. Bueno, Dios amó el mundo y el hombre amó sus obras de oscuridad. Pregunta número 4. ¿De qué dos maneras responden los hombres a la luz de Cristo? ¿En qué dos maneras responden los hombres a la luz de Cristo? Y la respuesta es esta: ¿lo evitan o se acercan a Él? ¿Lo rechazan o se acercan a Él? Versos 20 y 21, Juan dice esto: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hay estas diferentes respuestas porque la luz revela. La luz revela. Date cuenta aquí, verso 20, él está construyendo una lógica que vino del verso 20. Miraremos este primero. El no creyente evita la luz. Dice, todo el que hace lo malo odia la luz. Es más explícito de todo lo que acabamos de decir en el verso 19, pero expresamente dice esto: la tinieblas odia la luz. El que hace lo malo odia la luz. Te mencioné primera de Juan y cómo resume que el pecado. Pablo describe los últimos días y la maldad que veremos. Juan dice, todo el que hace la maldad odia la luz. Y luego Pablo lo describe de esta manera en 2 Timoteo 3, 1 al 4. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Es una lista dolorosa de escuchar, pero eso es lo que está en el corazón humano. El corazón entenebrecido, que no quiere la luz, pero que odia la luz porque sus obras son malas. Ellos evitan a Cristo, parecen alérgicos a Cristo. Cuando Cristo estaba en este mundo, Él fue odiado particularmente por los fariseos y los saduceos. Estaban celosos de Él y de su popularidad, estaban envidiosos de Él, pero lo odiaban también porque Él exponía los fraudes que eran y su necesidad de salvación que ellos no podían ver. Porque es que el que está en tinieblas viene a la luz de Cristo, porque la luz siempre expone y hay un temor de ser expuesto. El pecado es vergonzoso. Tú lo sabes, yo lo sé. El pecado es vergonzoso. Cada pecador sabe que el pecado es vergonzoso. Recuerda de Adán y Eva, que hicieron después de pecar. Fueron y se escondieron y se pusieron ropas tratando de cubrirse. Fueron expuestos. ¿Y qué es lo que los pecadores tratan de hacer? Lo mismo que Adán y Eva. Tratan de esconderse. Los pecadores tratan de esconder su pecado, renombrar su pecado. Rechazan la verdad y suprimen la verdad en injusticia para mantener a sus
pecado escondido. Pretenden que su pecado no existe. El pecador llamará al gobierno para que legisle su propia inmoralidad, para aplacar su conciencia. Creará diferentes eslogans, crear que lo que están haciendo no es malo, pero es una cosa buena. Por ejemplo, mi cuerpo, mi elección, o amor es amor, o solo Dios puede juzgarme. Estos son solo pequeños planes inteligentes para ayudar al no creyente a aliviar su conciencia afligida, pero son como una pastilla para lo que tratar de aliviar la amigdalitis. El pecador que ama su pecado es como un niño en medio de su habitación que se cubren sus oídos para no tener que escuchar las sirenas de todo volumen, cerrar los ojos para no tener que ver las llamas amarillas que saltan. El no creyente tiene una voluntad que ciega y sordera, que no quiere escuchar y no quieren venir a la luz. Otra vez, verso 20, no viene a la luz por temor de que sus obras vayan a ser expuestas. En el último, un predicador británico, Dr. Martin Lloyd-Jones, predicó sobre 5 razones por las que la humanidad odia la luz y dijo, prohíbe los pecados que deseamos cometer. Él dijo, el hombre odia el evangelio porque despierta y perturba nuestras conciencias. Número 3, porque nos da una sensación de condena y no nos gusta. Número 4, hiere nuestro orgullo. Número 5, siempre nos recuerda de la muerte y el juicio. El hombre no quiere la luz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué invitan a la gente a la iglesia? Hey, ven a la iglesia. Y ellos no vienen a la iglesia. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Bueno, ellos te van a decir la razón, y la razón es porque están ocupados. Bueno, llevamos a los nietos al restaurante, tenemos una actividad, tenemos un evento, tenemos algo con la familia. No, tú mismo te has hecho ocupado. La gente no viene a la iglesia porque no creen la luz, van a estar expuestos. Alguna vez le has dicho, hey, ¿por qué no tratas de leer la Biblia? Y alguien dice, bueno, no tengo tiempo de leer la Biblia. O, ¿sabes qué? No creo que la Biblia es real porque no hay suficientes evidencias para eso. No, ese no es el caso. Ese no es el caso. No lees la Biblia porque no quieres que la Biblia apunte a tu pecado. Hay un miedo de ser expuesto. Por eso es que el no creyente no viene a Cristo. Por eso es que te dije que un libro que no nada más lees, sino que te lee. ¿Por qué no vienen a Cristo? Porque no quieren ser expuestos. Porque si son expuestos, van a tener que lidiar con su pecado y arrepentirse. Es la única manera que nosotros podemos lidiar con nuestro pecado. Eso es rechazar nuestro pecado y confiar en el Señor Jesucristo. Ser expuesto a la luz de Cristo, un no creyente se aleja. Dice, más triste que un niño temeroso de la oscuridad es un adulto temeroso de la luz. Bueno, hice esta pregunta, ¿cuáles son las 2 maneras que los hombres responden a la luz? La primera es rechazar y la otra es acercarte. El verso 21 es un gran contraste con el verso 20. Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Así que hay un contraste aquí, los que rechazan a Cristo y los que se acercan a Cristo. Quiero que entiendas aquí lo que Juan está haciendo en el verso 21, no solamente hablando de ser salvo. Juan no está hablando cómo convertirte en un hijo de Dios, no está hablándolo en este texto. Él está diciendo el que practica la verdad viene a la luz. Si nosotros si tomáramos esto como la salvación, querría decir que practicar la verdad antes de ser salvos, entonces pueden practicar esa verdad. Lo que Juan 3:21 está lidiando aquí es el creyente, el que ha nacido de nuevo por Cristo Jesús. Cómo viven, cómo caminan, no es cómo ser salvo, sino es cómo actúan
hacia Cristo, o hay por qué la gente viene a la iglesia o por qué la gente lee su Biblia. Dice allí que son descritos allí como practicando la verdad. Esto aplica que primero conocen la verdad, y si saben la verdad y la tienen en su mente y en sus corazones, la creen, pero no simplemente la dejan allí, sino que tienen una fe salvífica. Una fe salvífica quiere decir que no solamente escuchan, sino que actúan de acuerdo con la verdad. Hay un estilo de vida siguiendo la verdad, practicando la verdad. El cristiano es alguien que no solamente desafía a Cristo, pero ahora vive en obediencia a Cristo. Otra vez, no se trata de la salvación, pero esto es poseer la salvación. Juan dice, el creyente viene a la luz para mostrar. Sígueme aquí. El creyente viene a la luz a mostrar, no como un pavo real, en orgullo. No es esa la razón que el creyente viene a la luz, sino que el creyente viene para mostrar allí, que el que practica la verdad viene para que sus obras sean manifestadas, siendo traídas a Dios. Otra manera de decir, haciendo a través de Dios, o estamos en unión con Él. Así que las obras que son hechas por su poder, por eso es que digo que el cristiano viene a la luz con Cristo, o viene en Cristo para mostrar, y es para decir, para mostrar a Dios. Porque sabes que esto no se trata de mostrar algo que tú hayas hecho. Dice que el que practica la verdad viene a la verdad para que sus obras sean manifestadas o reveladas o traídas a Dios. Así que tú dices, porque hago esto, porque practico la verdad y obedezco a Cristo porque estoy conectado a Cristo por lo que Él ha hecho en mi vida. Y así mis buenas obras son una manifestación de que Dios está trabajando sus buenas obras en mí. No hay lugar para orgullo en la vida cristiana. No hay lugar para el orgullo por nada. Pablo dijo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El creyente abraza continuamente a Cristo, haciendo lo que la verdad dice. Por eso es que el creyente le encanta tener comunión domingo o cualquier otro día, estar con creyentes. Por eso lee las escrituras. Por eso el creyente busca ser como Cristo, y va a haber algo que sea expuesto. Sus obras van a ser expuestas y el crédito será todo para el Señor. Por eso es que el creyente aquí viene a Cristo. Bueno, un pasaje que miramos aquí, hay dos tipos de personas: los que están dentro del reino y afuera del reino, los que creen en el Señor Jesucristo y los que no creen en el Señor Jesucristo, los que son condenados por Él y los que no, los que aman a Cristo y a su luz y los que odian a la luz, los que se apartan de las tinieblas y los que permanecen en ella, los que son salvos por Cristo y los que están pereciendo, los que nacen de nuevo a nueva vida y los que simplemente nacen de la carne y morirán. No hay querido amigo, ¿dónde te encuentras tú? ¿Dónde te encuentras tú el día de hoy? Si te encuentras tú afuera del reino, el llamado es para que confíes en Cristo. El llamado es: ven hoy a Cristo. Si te das cuenta que estás condenado ante un Dios santo, búscalo. Pídele por su misericordia. Él será misericordioso a los que creen. Tu única esperanza se encuentra en Jesucristo. Jesucristo es el Salvador de los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, oren conmigo. Oh, nuestro Padre en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú eres santo, justo, puro. Hemos fallado, hemos pecado, te hemos rechazado, pero en tu bondad y misericordia, tú has mandado a tu Hijo para salvar a pecadores malvados de tu propio juicio. Cristo aplaca tu ira, Señor. Gracias por eso, Señor.
Oro por todos los que están escuchando esta escritura. Eh, Oro que reconozcan el pecado en su vida y lo traigan a ti. Como Proverbios 28 dice, el que esconde sus transgresiones no prosperará, pero el que confesa encontrará misericordia. Que hayan estos que encuentren misericordia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.